las ligeras cortinas, creando manchas doradas en el suelo. Adeline Paxton se estiró en la cama, saboreando los últimos minutos de sueño antes de que sonara el despertador. Las manecillas del reloj marcaban las 6:45. Su clase de literatura en el Rocky Mount College empezaba a las 9, pero a ella siempre le gustaba una mañana tranquila, con una taza de té, un libro y silencio. Theo ya no estaba. Desde hacía unos meses se marchaba tan temprano que apenas tenían tiempo de intercambiar unas palabras. Nuevo proyecto, explicó cuando Adelina intentó averiguar el motivo de sus frecuentes retrasos en el trabajo. Él tenía una apretada agenda en la empresa de informática Innovate Solutions y poco a poco ella dejó de preguntar. Atrás quedaban 7 años de matrimonio, que parecían pasar como las páginas de una emocionante novela que de repente se había vuelto predecible. No seguía queriendo a Theodore Hemsworth, pero su relación había cambiado. Adeline recordaba su primer encuentro en una velada literaria. Él estaba de pie junto al estante de ciencia ficción, sosteniendo un ejemplar andrajoso de Neuromante. Ella le hizo una pregunta sobre Gibson y la conversación se prolongó hasta el cierre de la tienda. Theo no se parecía a ningún otro hombre que hubiera conocido antes. Sus ojos brillaban con verdadero interés cuando ella hablaba de literatura. Sabía escuchar, hacer preguntas y, lo que era más sorprendente, argumentar sin el simple deseo de demostrar algo. Los primeros años de matrimonio parecían perfectos. Intereses comunes, viajes, largas conversaciones por las noches. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Adelina se levantó de la cama y se acercó al espejo. Una mujer de 33 años, con el pelo castaño hasta los hombros y los ojos cansados del color de los bosques otoñales, le devolvió la mirada. No se consideraba una belleza, pero no tenía complejos con su aspecto. Últimamente, sin embargo, se había dado cuenta de que Theo apenas la miraba. «Es solo rutina», susurró a su reflejo. «Todas las parejas lo hacen». Preparó té, encendió la radio y empezó a preparar una conferencia sobre los poetas de la Edad de Plata. En esos momentos se olvidaba de todo. Estaba inmersa en el mundo de la literatura, donde cada palabra tenía un significado. Y detrás de las líneas había historias de amor verdadero, pasión y devoción. Faltaba una hora para que empezara la clase cuando sonó el teléfono de Adelina. «Soy el profesor Paxton». «Adelina, soy Beverly». La voz de la secretaria de la universidad sonaba preocupada. «Tu primera clase está cancelada. El decano dijo que te dijera que puedes venir a la segunda. ¿Pasa algo?» «No, no, solo un cambio en el horario. Los alumnos ya han sido avisados». Adeline dio las gracias a Beverly y guardó el teléfono. El tiempo repentinamente liberado podría dedicarlo a preparar un nuevo plan de estudios de literatura moderna. Encendió el portátil y abrió el archivo de notas. El dolor llegó inesperadamente, agudo y punzante en el costado derecho. Adeline trató de respirar hondo, pero el dolor empeoró. Se desplomó en la silla intentando averiguar qué le pasaba a su cuerpo. ¿Habría comido algo? ¿O eran los efectos del estrés? En las últimas semanas había estado muy estresada por su relación con Theo. 15 minutos después, el dolor no solo no había remitido, sino que era aún peor. Adeline sintió náuseas y escalofríos. Intentando que no cundiera el pánico, marcó el número de Laurel Quinn, su amiga de toda la vida. «Laurel, siento molestarte». Su voz sonaba débil y discontinua. «¿Puedes llevarme al hospital? Es mi estómago. No puedo ni ponerme de pie». Laurel llegó 20 minutos más tarde, lo que a Adeline le pareció una eternidad. Para entonces ya estaba tumbada en el suelo con las rodillas recogidas hacia el pecho, intentando minimizar el dolor. «Dios mío, Lina», exclamó Laurel al ver a su amiga. «¿Por qué no llamaste a una ambulancia?» «Pensé que podía soportarlo», susurró Adeline. El camino hasta Saint Elizabeth se convirtió en un borrón de recuerdos. Las luces brillantes, el olor a antiséptico. Las preguntas de los médicos se fundieron en una sola corriente. Lo último que recordaba Adelina era a un médico de sienes grises, diciendo algo sobre la vesícula biliar y una operación urgente. Se despertó en la sala. A través de la mortaja de la anestesia se oía el pitido de los equipos médicos. Adeline intentó moverse, pero su cuerpo se sentía extraño e inmóvil. «Bienvenida de nuevo, señora Hemsworth», sonrió la enfermera, ajustando el goteo. «La operación ha sido un éxito. El doctor Bennett la verá dentro de una hora».
Theo, susurró Adeline. ¿Lo sabe mi marido? Sí, ha sido informado. Debería estar aquí pronto. Theo apareció hacia el atardecer. Parecía preocupado, pero Adelina vio algo más en sus ojos. ¿Irritación? ¿O eran solo los efectos de la medicación que distorsionaban su percepción? Lina le cogió la mano con suavidad. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Intentó sonreír. ¿Qué ha dicho el médico? Theo se sentó en el borde de la cama, evitando una mirada directa. Enfermedad de cálculos biliares. Le han extirpado la vesícula. El médico dice que es un procedimiento normal, pero que la recuperación llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 semanas en el hospital y luego más rehabilitación en casa. Adeline frunció el ceño. Parecía demasiado tiempo para una operación así. Su colega Patrick se había sometido a una intervención similar el año pasado y había vuelto al trabajo en 10 días. ¿Está usted segura? Tenía la impresión de que esas operaciones eran menos traumáticas hoy en día. Theo parecía esperar esa pregunta. El doctor, Bennett dice que tuviste complicaciones. Es mejor prevenir. Sacó el teléfono y miró rápidamente los mensajes frunciendo el ceño. Tengo que irme, dijo levantándose. Estaré allí mañana a primera hora. ¿Te traigo algo? Un libro de la mesilla, respondió Adeline. ¿Y quizá mi portátil? Podría trabajar en el programa. Nada de trabajo, dijo Theo con firmeza. Necesitas reposo absoluto. El doctor Bennett insistió mucho. Algo en su tono alarmó a Adeline. Theo solía apoyar su adicción al trabajo y comprendía su pasión por la literatura y la enseñanza. ¿Por qué era tan inflexible ahora? Por lo menos un libro, le pidió. Si no, me volveré loca de aburrimiento. Por supuesto, asintió él y se inclinó para besarle la frente. Que te mejores, Lina. Cuando él se marchó, Adeline se quedó mirando el techo durante un buen rato, tratando de encontrarle sentido a lo que sentía. Algo iba mal, pero tal vez solo fueran los efectos de la anestesia y el estrés de la repentina hospitalización. Laurel la visitó a la mañana siguiente, trayéndole fruta y revistas. ¿Cómo estás?, preguntó sentándose en la silla junto a la cama. Anoche me asustaste. Mejor, contestó Adeline. Gracias por traerme aquí. No sé qué habría hecho sin ti. Laurel le hizo un gesto para que se fuera. Venga ya. ¿Para qué más están los amigos? ¿Vino Theo? Anoche. Dijo que vendría a primera hora de la mañana, pero aún no había llegado. Laurel frunció el ceño, pero no dijo nada. Conocía a Theo desde el principio de su relación con Adeline, y aunque nunca habían sido amigos íntimos, mantenían una comunicación cortés. No te preocupes, dijo Adelina al notar su reacción. Tiene mucho trabajo. Dice que el nuevo proyecto le ocupa todo su tiempo. Por supuesto, asintió Laurel, pero había dudas en sus ojos. ¿Cuánto tiempo te tendrán aquí? Theo dijo que 2 o 3 semanas. Creo que hubo algunas complicaciones. ¿2 semanas? Laurel se sorprendió. Mi tía tuvo la misma operación el mes pasado. Estuvo 4 días en el hospital. Adeline se encogió de hombros, dolorida por los puntos. Supongo que es diferente para cada persona. Hoy todavía no ha venido el médico. Le preguntaré. Hablaron durante 1 hora más y luego Laurel se fue a trabajar, con la promesa de volver al día siguiente. Adeline se quedó sola, repasando mentalmente los detalles de las últimas semanas. El extraño comportamiento de Theo, su distanciamiento, sus frecuentes retrasos en el trabajo, todo ello formaba un cuadro desagradable que ella se negaba a reconocer. Después de comer apareció el doctor Bennett, un hombre alto de mirada atenta y movimientos tranquilos. ¿Cómo se encuentra, señora? ¿Hemsworth? Preguntó mirando su historial. Tolerable, respondió Adeline. Doctor, ¿cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Bennett la miró sorprendido. En un postoperatorio normal, de 5 a 7 días. Después, observación ambulatoria. ¿De 5 a 7 días? Preguntó Adelina. Pero mi marido dijo que usted hablaba de 2 a 3 semanas. El médico frunció el ceño. No hablé de ese plazo con su marido. El protocolo estándar para la colecistectomía laparoscópica prevé un breve periodo de hospitalización. A menos, claro está, que surjan complicaciones. Adeline sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. ¿Por qué le había mentido Theo? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo entiendo, dijo lentamente. Debía de haber entendido algo mal. El médico asintió, haciendo caso omiso de la conversación, y continuó su examen. Cuando se marchó,
Adeline permaneció largo rato tumbada, mirando por la ventana, tratando de encontrar una explicación a las palabras de su marido. Theo apareció al anochecer, con el libro que ella le había pedido y un ramo de lirios. «Hola», sonrió poniendo las flores en un jarrón. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», respondió Adeline, observando atentamente su reacción. «Hoy ha venido el doctor Bennett. Me alegro. ¿Qué te ha dicho?» «Que saldré de aquí en 5 o 7 días». Theo se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. «Es lo ideal», dijo desviando la mirada. «Me advirtió que podría haber complicaciones. Es mejor prepararse a largo plazo». «¿Por qué tienes tantas ganas de que me quede en el hospital?», preguntó Adeline sin rodeos. Theo parecía ofendido. «¿Qué clase de pregunta es esa? Me preocupa tu salud. Ayer estuviste a punto de morir y hoy vuelves corriendo a casa. Siempre así, sin un momento de paz». Había lógica en sus palabras, pero la intuición de Adelina le decía que había algo más detrás de ellas. Decidió retroceder. No era el momento para confrontaciones, especialmente cuando estaba confinada a una cama de hospital. «Lo siento», dijo. «No me gustan los hospitales». Theo se relajó visiblemente. «Lo sé, pero ten paciencia conmigo, por favor. Por mi bien. No quiero preocuparme de que te pase algo en casa cuando yo no esté». Volvió a mirar el teléfono y frunció el ceño. «Tengo que irme. Mañana llegaré temprano, te lo prometo». Adelina asintió, intentando sonreír. No cabía duda de que algo estaba pasando, y ella tenía la intención de averiguarlo. Cuando la puerta se cerró tras Theo, se dio cuenta de que se había olvidado de darle el libro. Era extraño, no solía ser tan despistado. Más extraña aún era su insistencia en que se quedara en el hospital el mayor tiempo posible. Adeline cerró los ojos y sintió que el dolor del costado derecho iba remitiendo poco a poco gracias a los analgésicos. Tal vez estaba siendo demasiado vigilante. Tal vez Theo estaba preocupado por ella como había dicho. Pero entonces, ¿por qué había mentido sobre las palabras del médico? El sueño no llegaba. Retazos de recuerdos se arremolinaban en su cabeza, formando un mosaico inquietante. En efecto, Theo había cambiado en los últimos meses. Más distante, a menudo llegaba tarde al trabajo, y a veces notaba un extraño olor a perfume que ella misma nunca había usado. Adelina había descartado sus sospechas, atribuyéndolo al cansancio y a la rutina de un matrimonio de 7 años. Pero ahora, tumbada en la habitación del hospital, se permitió por primera vez el pensamiento que había evitado durante tanto tiempo. ¿Y si Theo tiene a alguien? Los días en el hospital se alargaron lentamente, llenos de tratamientos monótonos y comidas monótonas. Adeline intentó leer el libro que Lauren le había traído, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Theo. Había docenas de explicaciones para sus mentiras sobre el momento de la hospitalización, pero ninguna parecía convincente. Al tercer día de la operación, trajeron a una nueva paciente a la sala. Una mujer de 45 años, de pelo corto y canoso, y penetrantes ojos grises, se presentó como Darcy Brooke. «¿Biliares?», preguntó con simpatía mientras se acomodaba en la cama de al lado. «Sí», asintió Adeline. «¿Y usted?» «Apendicitis». Surgió de repente durante la presentación. Imagínate, de pie delante de los clientes, hablando de la nueva estrategia de marketing. Y de repente, ¡pum!, doblada por la mitad. Tuve que terminar la presentación tirado en el suelo. Darcy se rió y Adeline le devolvió la sonrisa. Podía sentir en su vecina la vitalidad de la que ella carecía. «Soy Adeline», se presentó. «Enseño literatura en el Rocky Mount College». «Me encantan las mujeres inteligentes», exclamó Darcy. «Mi hijo está en el último curso de la universidad. Estudia historia del arte. ¿Quizá lo conozca?» «Oliver Brooke». Adeline negó con la cabeza. «Me temo que no. Trabajo en el Departamento de Literatura Inglesa. No me relaciono con historiadores del arte». «Es una lástima», suspiró Darcy. «Hubiera sido una coincidencia divertida». Intercambiaron comentarios ocasionales a lo largo del día, y Adeline descubrió que hablar con su enérgico vecino la ayudaba a distraerse de sus preocupaciones. Darcy era propietaria de una agencia de marketing, madre de 2 hijos divorciada en 2 ocasiones, y como ella misma decía, experta en mentir a los hombres por un bien mayor. Después de 2 matrimonios,
Empiezas a darte cuenta de sus trucos, dice riendo. Mi primer marido pensaba que yo no me daba cuenta de sus aventuras. Mi segundo marido pensaba que yo no sabía nada de sus hábitos de juego. Los hombres son extraordinariamente ingenuos en sus intentos de ocultar la verdad. Adeline escuchó, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. ¿Teo también ocultaba algo? ¿Tenían fundamento todas sus sospechas? Hacia las 4 de la tarde, Teo entró en la habitación con un pequeño ramo de violetas. Parecía cansado, pero intentó sonreír cuando vio a Adeline. Hola, le dijo, besándola en la mejilla. ¿Cómo te encuentras? Mejor, respondió ella, observando atentamente su reacción. El médico dice que todo va según lo previsto. Teo asintió y lanzó una rápida mirada a Darcy, que los observaba con interés desde detrás de su tableta. Esta es Darcy, presentó Adeline a su vecina. Darcy, este es mi marido, Teo. Encantada de conocerte, asintió Darcy. No te preocupes, no tardaré mucho. Pasado mañana me darán el alta. Me alegro por ti, dijo Teo discretamente. La conversación no iba bien. Teo daba respuestas de una sola palabra. No dejaba de mirar el reloj y al cabo de 15 minutos se marchó diciendo que tenía una reunión importante. ¿Ya te vas?, preguntó Adelina, sin ocultar su decepción. Acabas de llegar. Lo siento, sonrió culpable. Este nuevo proyecto, lanzaremos la versión beta dentro de 15 días, y todo está literalmente en llamas. Prometo quedarme más tiempo mañana. Cuando la puerta se cerró tras Tío, Darcy dejó la tableta a un lado y miró significativamente a Adeline. ¿Qué?, preguntó ella incómoda ante la mirada de su compañero de habitación. Nada, se encogió de hombros Darcy. Es que tu marido parece un hombre muy ocupado. Lo está pasando muy mal en el trabajo. Por supuesto, asintió Darcy, de un modo que Adeline sabía que no la creía. ¿Cuánto tiempo lleva atravesando? ¿Periodo difícil?, se preguntó Adeline. Para ser sincera consigo misma, Theo llevaba distanciado unos 3 meses. Al principio, imperceptiblemente. Una cena perdida, una película cancelada, y luego cada vez más a menudo. Unos meses, admitió. Darcy asintió con la cabeza, pero no dijo nada y volvió a su tableta. Sin embargo, la semilla de la duda que había sido plantada comenzó a brotar en la mente de Adeline con renovado vigor. Esa noche, cuando la enfermera trajo la medicación, Adeline se atrevió a preguntar por la posibilidad de un alta temprana. El doctor Bennett dijo que con un postoperatorio normal podría recibir el alta en 5 o 7 días. ¿Cree que es realista? La joven enfermera, Emily, con la etiqueta en el pecho, sonrió. Sus constantes vitales parecen ir bien. Si sigue así, creo que el médico aceptará darle el alta al final de la semana. ¿Estás impaciente por irte a casa? Sí, asintió Adeline. No me gustan los hospitales. A nadie le gustan, rió Emily. Pero tienes suerte de tener una habitación luminosa y espaciosa, y tu compañera de cuarto parece simpática. Adeline asintió. Darcy era, en efecto, una persona interesante con la que hablar, aunque demasiado perspicaz para mantener una conversación cómoda. Los 2 días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño. Theo se dejaba caer brevemente, siempre encontrando un motivo para marcharse rápidamente. Darcy, observando estas visitas, lanzaba a Adeline miradas cada vez más compasivas, que ella trataba de ignorar. Al 5.º día de la operación, cuando Theo volvió a referirse al trabajo y se marchó tras una visita de 10 minutos, Darcy no pudo soportarlo más. Siento ser franca, pero su marido está actuando de forma extraña. Adeline suspiró. Ella misma lo había estado pensando, pero oír la confirmación desde fuera era desagradable. ¿A qué se refiere? Viene durante 15 minutos, se queda mirando el móvil todo el rato, y cuando recibe un mensaje, sale corriendo enseguida. Comportamiento clásico de un hombre con un secreto. No conoces a Theo, intentó defenderse Adeline. Siempre ha sido un adicto al trabajo. Puede, asintió Darcy, pero conozco a los hombres. Y créeme, como mujer divorciada, algo va mal. Adeline permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que sospechaba de la infidelidad de su marido? ¿Que había notado un comportamiento extraño mucho antes de que fuera hospitalizado? ¿Que le había ocultado esos pensamientos hasta ahora, no queriendo destruir la ilusión de un matrimonio feliz? Darcy, al ver su confusión, se ablandó. Oye, escucha. Podría equivocarme. Solo
Presta atención, ¿vale? Y si hay algo más, acude a mí. Creo que a las dos nos vendría bien una amiga. Esa noche, Adelina no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda que no le molestara en los puntos. Los pensamientos sobre Theo no la dejaban dormir. ¿Y si Darcy tenía razón? ¿Y si todas sus sospechas tenían fundamento? ¿No puedes dormir?, susurró Darcy desde la oscuridad. Sí, admitió Adeline. Demasiados pensamientos. ¿Sobre su marido? También sobre él. Darcy encendió la pequeña luz de noche que había junto a su cama, y la habitación se iluminó con un suave resplandor amarillo. «¿Sabes?», dijo acomodándose la almohada. «Cuando sospeché por primera vez que mi primer marido tenía una aventura, hice algo que no debería haber hecho». «¿El qué?», empecé a fisgonear. Comprobé su teléfono, le seguí, le interrogué. Solo aceleró nuestro divorcio. Si hubiera confiado en mi intuición y le hubiera preguntado directamente, quizá las cosas habrían sido diferentes. Se preguntaba Adeline. ¿Podría haberle preguntado a Theo? ¿Habría creído su respuesta? ¿Y habría tenido el valor de escuchar la verdad? «Gracias», dijo en voz baja. «Me lo pensaré». Darcy recibió el alta al día siguiente. Cuando se despidió, le dejó a Adeline su tarjeta con su número de teléfono. «Llámame si necesitas hablar», dijo. «O si quieres tomar un café cuando te den el alta. Creo que a las dos nos vendría bien una amiga». Cuando Darcy se marchó, la habitación parecía vacía y demasiado silenciosa. Intentó leer, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Los pensamientos sobre Theo le impedían concentrarse. Laurel llamó hacia el mediodía. «¿Qué tal estás?», preguntó a su amiga. «Theo me dijo que estabas mejor». «Sí, el médico promete darme el alta en un par de días», respondió Adelina. «¿Cuándo hablaste con Theo?» «Anoche. Vi su coche delante de tu casa y fui a ver cómo estabas. Dijo que iba camino al hospital a verte». Adelina sintió un escalofrío. Theo no había ido a verla anoche. Llamó y dijo que estaba trabajando hasta tarde por un fallo en el sistema. «¿Qué hora era?», preguntó intentando que su voz sonara normal. «Sobre las 8». «¿Por qué lo pregunta?». «Es que…». Adeline intentó pensar en una explicación plausible. «Pasó por aquí, pero no por mucho tiempo. No recuerdo mucho de anoche debido a la medicación». «Ya veo», dijo Laurel, y Adeline intuyó que su amiga no la creía. «De todos modos, me alegro de que te encuentres mejor. ¿Necesitas que te traiga algo?». «No, gracias. Theo prometió recogerme cuando me dieran el alta». Después de hablar con Laurel, Adeline se quedó largo rato mirando por la ventana el parque del hospital. Así que Theo le había mentido. No había ido a trabajar anoche. Había estado en casa y le había dicho a Laurel que iba al hospital, pero nunca llegó. ¿Qué hacía en casa? ¿Con quién? Darcy tenía razón. Algo iba mal, sin duda, y Adeline ya no podía ignorar lo evidente. Todas las rarezas de los últimos meses, las excusas, los retrasos en el trabajo, las mentiras sobre las fechas de hospitalización, todo apuntaba a una cosa. Theo tenía otra mujer. Cuando el doctor Bennett entró en la sala para las rondas después del almuerzo, Adeline dijo con firmeza: «Doctor, me gustaría que me diera el alta mañana». Bennett la miró atentamente y luego el historial médico que tenía en sus manos. «Tus constantes vitales son normales y los puntos están cicatrizando bien», dijo pensativo. «En principio, no veo ningún motivo para retenerla más tiempo. Pero normalmente los pacientes no tienen prisa por abandonar el hospital después de una operación de este tipo». «Me encuentro bien», insistió Adelina. «Prefiero recuperarme en casa». «Bueno», asintió Bennett. «Si insistes, tendré el papeleo listo para mañana. El alta suele ser después de las rondas matinales, sobre las 10. ¿Su marido podrá recogerla?». Adeline se lo pensó un momento. Theo probablemente se opondría a que le dieran el alta antes de tiempo. Volvería a hablar de la necesidad de continuar su tratamiento en el hospital. Y probablemente tenía sus propios planes para los próximos días, planes que no la incluían a ella. «No se lo diré a mi marido todavía», dijo con firmeza. «Quiero darle una sorpresa. Me va a recoger un amigo». El doctor Bennett enarcó una ceja, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, no le preocupaban los asuntos familiares de sus pacientes. «Como quiera», asintió. «Hasta mañana, señora». Hemsworth. Al quedarse sola, Adeline marcó el número de Laurel. «Hola de nuevo», dijo tratando de mantener la voz alegre.
Tengo que pedirte un gran favor. El médico me ha dicho que puedo irme mañana a las 10 de la mañana. ¿Podrías recogerme en el hospital? Por supuesto, dijo Laurel entusiasmada. ¿Y Theo? Está muy ocupado en el trabajo, dijo rápidamente Adeline. No quiero distraerlo. Le sorprenderé llegando pronto a casa. De acuerdo, aceptó Laurel, aunque parecía dudosa. Estaré allí mañana a las 10. ¿Necesitas llevar algo? ¿Ropa? Sí, por favor. Debería haber unos pantalones sueltos y una camiseta en el armario del dormitorio. Y unas zapatillas del pasillo. No hay problema. Hasta mañana. Al colgar el teléfono, Adeline se sintió extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada. Mañana volvería a casa y averiguaría qué le pasaba a su marido. Si sus sospechas se confirmaban, bueno, ya se las arreglaría como pudiera. Por la noche, Theo llamó. Hola, dijo con voz cansada. ¿Cómo te encuentras? No muy mal, contestó Adelina, tratando de sonar neutra. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo? Sí, mucho trabajo. Lo siento, pero no puedo ir hoy. Tengo que terminar los informes para mañana. No pasa nada, dijo, constatando otra mentira. Lo comprendo. ¿Entiendes? Pude oír la sorpresa en su voz. Normalmente te enfadas cuando cancelo planes. El hospital debe de haberme cambiado, sonrió Adeline. Más paciente. Eso está bien, contestó Theo aliviado. Escucha, mañana tengo una reunión importante en el campo. Puede que esté fuera hasta tarde. No esperes que te llame. De acuerdo, dijo Adelina con calma. Buena suerte con la reunión. Gracias. Que te mejores. Te quiero. Las palabras que antes le habían acelerado el corazón sonaban falsas ahora. Adeline colgó el teléfono sin responder a la confesión. Mañana sabría la verdad. Mañana volvería a casa y vería si Theo realmente se iba a una reunión fuera de la ciudad, o si era otra mentira. Y si sus sospechas se confirmaban, bueno, ya no haría la vista gorda ante lo evidente. Exactamente a las 10 de la mañana, como había prometido, Laurel apareció en la sala con una bolsa de ropa. Para entonces, Adeline ya había firmado todos los papeles necesarios y esperaba ansiosa a su amiga, sentada en el borde de la cama. ¿Lista para correr? Sonrió Laurel tendiéndole el paquete. Tan lista como nunca lo estaré, asintió Adeline sacando la ropa. Gracias por venir. Venga, ¿para qué más están los amigos? Laurel le hizo un gesto con la mano. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, un poco dolorida, pero tolerable. Adeline se cambió de ropa, con un gesto de dolor por la incomodidad de los puntos. Unos pantalones de chándal holgados y una camiseta eran la elección perfecta. Nada que presionara la herida. La enfermera Emily llegó con las últimas instrucciones y recetas. Procura no levantar cosas pesadas, le recordó. Y vigila los puntos. Si se enrojecen o te duelen más, ve al médico enseguida. Lo haré, prometió Adeline mientras firmaba el último papel. Gracias por preocuparte. Al salir del hospital, bajo el sol radiante de la mañana, entrecerró los ojos un momento. Después de unos días en una habitación estéril con luz artificial, incluso la luz del sol ordinaria le parecía excesivamente brillante. ¿A dónde te llevo?, preguntó Laurel mientras subían al coche. ¿Directamente a casa? Adeline dudó. No podía irse a casa ahora. Probablemente Theo todavía estaba allí, yendo a su reunión fuera de la ciudad. Tenía que haber algún lugar donde esperar. ¿Puedo ir primero a tu casa?, preguntó. Quiero asearme un poco antes de reunirme contigo. Me vendría bien descansar después del hospital. Laurel la miró, pero no preguntó nada. Claro, asintió. Vamos a mi casa. Hoy me tomo el día libre. La casa de Laurel, una casita ordenada en las afueras de Rocky Mount, siempre le resultaba acogedora a Adeline. Se conocían desde la universidad, y aquella amistad había resistido el paso del tiempo, los altibajos profesionales, los romances y las rupturas. Cuando Adeline había empezado a salir con Theo, Laurel había sido la única en expresar un cauto escepticismo. Es demasiado perfecto, había dicho entonces. Nadie es tan perfecto. En aquel momento, Adeline había descartado la cautela de su amiga por meros celos. Ahora sentada en el sofá del salón de Laurel con una taza de té caliente, recordó involuntariamente aquellas palabras. ¿En qué estás pensando?, preguntó Laurel sentándose a su lado. En la razón que tenía sobre Theo, respondió Adeline en voz baja. Laurel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Adeline respiró hondo. Había llegado el momento de admitir en voz alta lo que sospechaba desde hacía mucho tiempo.
Creo que tiene a alguien, dijo sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Demasiadas cosas raras últimamente. Y esa mentira de que necesitaba salir de la ciudad hoy. ¿Estás segura? Preguntó Laurel con cautela. ¿Hay alguna otra explicación? Si la hay, no la veo, sacudió Adeline la cabeza. Ayer dijiste que viste su coche delante de nuestra casa, aunque él dijo que iba de camino a mi hospital. No lo hizo Laurel. En lugar de eso, llamó y dijo que llegaba tarde al trabajo. Laurel se mordió el labio, pensativa. ¿Qué vas a hacer? Averiguar la verdad, replicó Adeline con firmeza. Me voy a casa esta noche. Si Theo ha ido realmente a la reunión, como dice, entonces todo está bien. Si no... No terminó la frase, pero Laurel asintió comprensiva. Podría ir contigo, le ofreció. Por si acaso. No, tendré que hacerlo yo. Pero gracias por el ofrecimiento. Pasaron el resto del día viendo películas antiguas y hablando de todo menos de Theo. Adeline agradeció a su amiga la distracción. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de su exploración vespertina. Hacia las 6 de la tarde le pidió a Laurel que la llevara a casa. ¿Estás segura? Preguntó por última vez. ¿Le llamarías antes? No, respondió Adeline con firmeza. Si está en casa, le diré que es una sorpresa. Si no está, en realidad está en una reunión, como dijo. ¿Y si... Laurel dudó. ¿Y si no está solo? Adeline sintió que se le apretaban las tripas al pensarlo, pero trató de mantener la compostura. Entonces lo sabré con seguridad, dijo. Y podré tomar una decisión. Al llegar a la casa, Adeline vio el coche de Theo en la entrada. Así que no había ido a la reunión fuera de la ciudad, como había dicho. La primera mentira se confirmó. Su coche está aquí, dijo en voz baja. Laurel frunció el ceño. Quizá aún no se ha ido. ¿A las 6 de la tarde? Lo dudo. Adeline negó con la cabeza. Para aquí, por favor. No quiero que vea tu coche. Laurel aparcó a la vuelta de la esquina, a 2 casas de la de ella y Theo. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Preguntó por última vez. Adelina asintió y abrió la puerta. Te llamo después. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Cuando el coche de Laurel se alejó, Adelina caminó lentamente hacia la casa. No hacia la puerta principal, sino hacia la puerta trasera a través del jardín. Ella y Theo rara vez utilizaban esta entrada, sobre todo cuando trabajaban en el jardín o hacían una barbacoa. La llave de la puerta trasera siempre estaba debajo de la tercera maceta de geranios. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oiría en todo el vecindario. Adeline sacó la llave con cuidado de no hacer ruido. La introdujo en la cerradura y la giró lentamente. La puerta se abrió con un crujido apenas audible. Una vez dentro, se quedó inmóvil, escuchando. Se oían voces procedentes del salón, masculinas y femeninas. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la casa, las palabras eran claramente audibles. Adeline avanzó de puntillas por el pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta del salón. Simplemente perfecto, dijo una voz femenina con una leve risita. 1 semana y media sin esposa, solos tú y yo. ¿Quién iba a decir que una colecistectomía podría tener tanto éxito? Adeline sintió que le subían náuseas por la garganta, así que sus sospechas estaban justificadas. Theo realmente tenía otra mujer. No digas eso, replicó Theo, pero no había ningún reproche real en su voz. Al fin y al cabo, es mi mujer. ¿Y cuánto tiempo durará? Preguntó la mujer. Prometiste que después de la operación dejaríamos de escondernos. Lo sé, Vivian, suspiró Theo. Y cumpliré mi promesa, pero no es el momento de hablar de divorcio. Acaban de operarla, lo que casualmente nos da 1 semana y media de libertad, dijo Vivian. Admítelo. ¿Te alegraste cuando el médico dijo que tenía que quedarse en el hospital? Claro que sí, dijo Theo con una sonrisa. Estaba harto de fingir, cansado de fingir que seguía queriéndola cuando en realidad... Adeline se llevó la mano a la boca, temerosa de delatarse. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejaría que se derramaran. Ahora no. Ahora no. ¿Cuándo me quieres de verdad? Vivian terminó por él. Pues dile la verdad en cuanto vuelva. Deja de posponerlo. Lo haré, prometió Theo, cuando volvamos de casa de mis padres. Por cierto, ¿ya has hecho las maletas? Casi, respondió Vivian. Solo tengo que meter el bañador. En casa hay piscina, ¿verdad? Sí, y el lago está a 5 minutos andando, dijo Theo.
Mis padres construyeron la casa por su proximidad al agua. Les encanta pescar. ¿Están seguros de que no volverán pronto de su crucero? Vivian parecía preocupada. No quería encontrarse con su futura familia política en aquellas circunstancias. Theo se rió. No te preocupes, están 15 días en el Mediterráneo. No volverán hasta dentro de 10 días. Para entonces estaremos en casa. Entonces será un fin de semana inolvidable, murmuró Vivian. Adeline oyó el sonido del beso y se apartó de la puerta, incapaz de seguir escuchando. Temblaba de rabia y resentimiento. 7 años de matrimonio y termina así. Theo planeaba el divorcio mientras ella estaba en el hospital. Había traído a una amante a la casa que compartían mientras ella se recuperaba de la operación. Se dirigió con cautela hacia la puerta trasera, intentando no hacer ruido. Cada paso era doloroso alrededor de los puntos, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con el dolor que asolaba su alma. Cuando salió de la casa, Adeline cerró bien la puerta y volvió a poner la llave en su sitio. Solo cuando estuvo fuera, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. 7 años. 7 años de convivencia, de planes, de esperanzas. Y todo había resultado ser una mentira. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y llamó a Laurel. ¿Puedes recogerme?, susurró, intentando que no le temblara la voz. Estoy en la esquina de Maple y Pine. Voy para allá, respondió Laurel sin más dilación. Mientras esperaba a su amiga, Adeline se sentó en un banco de la plazoleta cercana a la casa. Se sentía desolada. Todas sus sospechas se habían confirmado, y peor de lo que podía imaginar. Theo no solo la engañaba, sino que planeaba poner fin a su relación para empezar una nueva vida con otra mujer. Y todo el tiempo había estado mintiendo, mirándola a los ojos. El coche de Laurel apareció 10 minutos después. Cuando vio la cara de llanto de su amiga, comprendió sin palabras. «Vamos a mi casa», dijo abriendo la puerta. «Ya me contarás cuando estés lista». Todo el camino hasta la casa de Laurel transcurrió en silencio. Adeline miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban zumbando, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿Qué iba a hacer? ¿Aceptar la situación y aceptar el divorcio? ¿O Laurel vivía sola en una casa pequeña, pero acogedora a las afueras de la ciudad? Cuando llegaron, condujo inmediatamente a Adeline al salón y le trajo un vaso de agua. «¿Qué ha pasado?», preguntó sentándose a su lado. Adeline respiró hondo y se lo contó todo. Cómo se había colado por la puerta trasera, cómo había oído hablar a Theo y a una mujer llamada Vivian, sus planes para el fin de semana en casa de los padres de Theo y su inminente divorcio. Ni siquiera iba a contármelo mientras yo estaba en el hospital. Terminó sintiendo cómo la amargura se transformaba en rabia. Planeaba esperar a que yo volviera y, mientras tanto, disfrutar de su libertad con su amante. «En nuestra casa», Laurel sacudió la cabeza. «Menudo cabrón», murmuró. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», admitió Adeline. «Una parte de mí quiere desaparecer de su vida sin dar explicaciones. Recoger mis cosas mientras no está y marcharme. Que se pregunte qué ha pasado. ¿Y la otra parte?». Adeline miró a su amiga. Algo había cambiado en sus ojos. Había un brillo frío que antes no estaba allí. «La otra parte quiere que pague por esta traición», dijo en voz baja. «Que se dé cuenta de que no puede hacerme esto». «¿Qué parte quieres escuchar?», preguntó Laurel con cautela. Adeline dudó. Toda su vida había sido una niña buena, educada, comprensiva, indulgente. Incluso en su matrimonio, a menudo había cedido ante Theo, creyendo que el compromiso era la clave del éxito en una relación. Pero ¿a dónde la llevó eso? A la traición y la humillación. «Creo que ya es hora de que le demuestre que yo también tengo dientes», dijo finalmente. «No voy a dejar que se salga con la suya tan fácilmente». «¿Qué estás planeando?». «Aún no estoy segura», admitió Adeline. «Pero tengo tiempo antes de que vuelvan de casa de sus padres, y voy a emplearlo sabiamente». Laurel miró a su amiga con atención. «Decidas lo que decidas, te apoyaré. Pero recuerda que la mejor venganza es una vida feliz sin él». Adeline sonrió débilmente. «Tal vez, pero primero quiero que se dé cuenta de lo que ha perdido». Pasaron la tarde discutiendo varios escenarios. Algunos eran francamente fantásticos e irrealizables, otros demasiado blandos. Adeline quería que su plan fuera perfecto, no solo una venganza mezquina,
sino algo que realmente hiciera que Theo se diera cuenta de su error. «Espera», dijo Laurel de repente cuando el reloj marcaba casi medianoche. «Dijiste que iban a pasar el fin de semana en casa de sus padres, ¿verdad?» «Sí», asintió Adeline. «Los padres están de crucero por el Mediterráneo. ¿Conoces bien a sus padres?» «Bastante bien», respondió Adelina. «Sobre todo a su madre, Esther. Siempre me trató como a una hija. Nos llamábamos mucho antes de que se fueran de crucero». Laurel miró a su amiga pensativa. ¿Y qué diría Esther si se enterara de que su hijo estaba engañando a su mujer mientras ella se recuperaba de la operación? Adelina se imaginó la reacción de su suegra, una mujer de estrictos principios morales, para quien los valores familiares eran primordiales. Esther siempre había estado orgullosa de su hijo, considerándolo un hombre digno. Si se enteraba de su traición, se sentiría decepcionada y enfadada. «No lo aprobaría», dijo Adeline lentamente. «No lo aprobaría en absoluto. ¿Y si...?» Laurel hizo una pausa. «¿Y si Esther y su marido se enteraran de esto no por ti, sino con sus propios ojos? Por ejemplo, si volvieran pronto del crucero y sorprendieran a su hijo con su amante en la casa familiar». Una lenta sonrisa apareció en el rostro de Adeline. «¿Crees que aceptarían interrumpir sus vacaciones por eso?» «No lo sé», se encogió de hombros Laurel. «Pero si eres muy amiga de Esther, como dices, tal vez esté dispuesta a ayudarte en una situación así». Adeline se lo pensó un momento. El plan era arriesgado. No había garantías de que los padres de Theo accedieran a regresar antes. Pero si volvían, Theo no solo se avergonzaría, sino que se sentiría humillado ante sus propios padres, que siempre habían sido una autoridad para él. «Llamaré a Esther mañana», dijo con firmeza. «Se lo contaré todo». «¿Estás segura?», preguntó Laurel. «Es un gran paso». «Estoy segura», asintió Adeline. «Theo merece afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Y quién mejor que sus padres para demostrarle lo equivocado que estaba?» Aquella noche, tumbada en el sofá del salón de Laurel, Adeline no podía dormir. Los pensamientos sobre la traición de Theo, sobre lo que había oído en su casa, no la dejaban dormir. Pero en medio del dolor y el resentimiento, algo nuevo se estaba gestando. Determinación. La determinación de no ser una víctima, de no dejar que la traición la destrozara. La determinación de vengarse. La mañana recibió a Adeline con dolor de cabeza y un persistente dolor alrededor de los puntos. Se sentó lentamente en el sofá, intentando no hacer movimientos bruscos. Los acontecimientos de ayer volvieron a su mente con renovado vigor. La conversación que había escuchado, la traición de Theo, los planes de fin de semana con Vivian. Todo parecía un mal sueño del que era imposible despertar. Laurel ya estaba en la cocina. El olor a café recién hecho y tostadas llenaba la casa, creando una ilusión de normalidad que Adeline echaba de menos. «Buenos días», dijo Laurel cuando vio a su amiga en la puerta de la cocina. «¿Cómo te encuentras? ¿Física o mentalmente?» Adeline sonrió débilmente, tomando asiento en la mesa. «De las dos cosas. Me duelen los puntos, la cabeza y el corazón». Hizo una pausa. Hizo una pausa. «Y mi corazón parece entumecido. Esperaba llorar toda la mañana, pero de algún modo no hay lágrimas». Laurel le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. «Shock», dijo. «Cuando se me pase, volverán las emociones. ¿Has pensado en nuestra conversación de anoche? ¿Sobre llamar a los padres de Theo?» Adeline asintió, sorbiendo su café. La idea de hablar con Esther y Noel le producía sentimientos encontrados. Por un lado, siempre habían sido amables con ella, especialmente Esther, que trataba a su nuera casi como a su propia hija. Por otro lado, eran los padres de Theo, y no se sabía cómo reaccionarían ante la noticia de su infidelidad. «Lo he pensado», dijo al fin, y decidió que valía la pena intentarlo. No podía ser peor. «¿Cuándo piensas llamar?» «Esta noche», dijo Adelina con firmeza. «Theo dijo que estaban en un crucero por el Mediterráneo. Tengo que averiguar cómo contactar con ellos. ¿Y si realmente están en un crucero y no están disponibles?» Laurel hizo una pregunta lógica. Adeline dudó. No había considerado esa opción. «Entonces tendremos que pensar en otra cosa», dijo tras una pausa. «Pero primero quiero probar de esta manera». Después de desayunar, Adeline abrió el portátil que Laurel se había llevado del hospital con el resto de sus cosas. Entró en su correo electrónico, donde tenía guardados los contactos de su suegra.
El último correo electrónico de Esther había llegado hacía unas 3 semanas, poco antes de que partieran para su crucero. En él, Esther contaba sus planes para el viaje y prometía llevar recuerdos. Encontré su correo electrónico, dijo Adeline, pero no estoy segura de que lo compruebe durante el crucero. ¿Y su teléfono?, preguntó Laurel. Deberías tener su número. Adelina asintió y sacó su teléfono. El número de Esther estaba en sus contactos, pero la cuestión era si la itinerancia internacional funcionaría en un crucero. Intentaré llamar, dijo, pulsando la llamada. No podía ser peor. Para su sorpresa, después de unos cuantos tonos, sonó la voz familiar de su suegra. Adelina, querida, qué alegría saber de ti. ¿Qué tal estás? La voz de Esther sonaba demasiado clara para ser una llamada internacional, y no había ruido de mar ni otros sonidos que uno esperaría de alguien en un crucero. ¿Esther?, preguntó Adeline sorprendida. ¿Estás en el barco ahora mismo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, cariño, respondió finalmente Esther. Noel y yo volvimos hace 3 días. Noel se mareó y el médico del barco nos aconsejó que dejáramos de viajar. Ya estamos en casa. Adeline sintió que el corazón le daba un vuelco. Theo también había mentido. Sus padres no estaban en el crucero. Habían regresado antes. Y él había planeado pasar el fin de semana con Vivian en su casa, aparentemente sin saberlo. «Adeline, ¿estás ahí?», preguntó Esther preocupada mientras el silencio se alargaba. «Sí, lo siento», respondió Adelina rápidamente. «Es que Theo dijo que todavía estabas en el crucero». Volvió a haber una pausa, ahora con evidente desconcierto. «Qué extraño», dijo Esther lentamente. «Le informamos de nuestro regreso. Incluso llamó el mismo día, preguntando cómo habíamos llegado». Adeline miró a Laurel, que escuchaba atentamente. Otra de las mentiras de Theo. Sabía perfectamente que sus padres estaban en casa, pero aún así planeaba llevar a Vivian a su casa de campo durante el fin de semana. «Esther», comenzó Adeline lentamente, ordenando sus ideas. «Hay algo que tengo que decirte. No es fácil». «¿De qué se trata, cariño?». Había verdadera preocupación en la voz de su suegra. «¿Eres tú o Theo?». «Tanto conmigo como con Theo», respondió Adeline. «¿Puedo ir a verte esta noche? Creo que sería mejor tener esta conversación en persona que por teléfono». «Por supuesto», aceptó Esther sin vacilar. «Ven a la hora de comer. Prepararé tu tarta de limón favorita». «Gracias», dijo Adeline en voz baja. «Hasta luego». Colgó el teléfono, respiró hondo y se volvió hacia Laurel. «Ya están en casa. Han vuelto hace 3 días». «¿Lo sabe Theo?», preguntó Laurel, aunque la respuesta era obvia. «Sí», asintió Adeline. «Lo sabe, y va a traer a su...». Tartamudeó, sin querer pronunciar la palabra amante. «Vivian a su casa de campo». «¡Qué cabrón!», Laurel sacudió la cabeza. «¿Y ahora qué?». «Voy a ir allí esta noche», dijo Adeline con firmeza. «Voy a contarles lo que está pasando. Y después, y luego ya veremos». Tardaron 1 hora en llegar a casa de los padres de Theo. Vivían en el suburbio de Rocky Mount, en una acogedora casa de 2 plantas con un gran jardín. A Esther le encantaba la jardinería y pasaba mucho tiempo cuidando las rosas y los crisantemos. Cada vez que visitaba a sus suegros, Adeline sentía un calor y un consuelo que le habían faltado en su propia infancia. Esther y Noel la habían aceptado como de la familia, y la idea de que ahora tuviera que contarles la traición de su hijo le producía sentimientos encontrados. Laurel insistió en llevar a su amiga. Aparcó cerca de la casa y miró a Adeline preocupada. «¿Estás segura de que puedes soportarlo? ¿Quizá debería ir contigo?». Adelina negó con la cabeza. «No, es un asunto familiar. Tengo que contártelo todo yo misma». «De acuerdo», asintió Laurel. «Te esperaré aquí. Llámame si algo va mal». Abrió la puerta Esther, una mujer bajita con un cuidado corte de pelo y unos ojos vivaces y atentos tan parecidos a los de Theo. Enseguida cogió a Adeline en brazos. «Cariño, cuánto me alegro de verte», exclamó. «Entra rápido». Noel está en el salón viendo sus aburridas noticias. La casa de los Hemsworth siempre le había parecido a Adeline el epítome de la comodidad familiar. Los numerosos cuadros en las paredes, incluidas las fotos de boda de ella y Theo, los sillones acolchados, las estanterías llenas no solo de libros, sino también de recuerdos de sus viajes. Todo hablaba de una larga y feliz vida en común.
¡Adeline! Noel salió a su encuentro cuando entraron en el salón. ¡Qué agradable sorpresa! La abrazó y Adeline sintió el aroma familiar del tabaco y el aftershave. Noel era un hombre alto, con canas en las sienes y amables arrugas alrededor de los ojos. Theo había heredado su estatura y sus anchos hombros. «Venid a sentaros», dijo Esther, señalando el sofá. «Acabo de preparar el té, y la tarta está lista». «Gracias». Adeline se sentó en el borde del sofá, sintiendo la tensión en su cuerpo. Esther, al darse cuenta de su estado, frunció el ceño preocupada. «¿Te pasa algo, querida? Pareces alterada». Adeline respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad y no había marcha atrás. «Sí, Esther», dijo en voz baja. «Ha ocurrido, y tengo que contártelo». Esther y Noel se miraron. Había preocupación en sus ojos. «Os escuchamos», dijo Noel en voz baja, sentándose junto a su mujer. Adeline empezó con la operación. El ataque repentino, la hospitalización, el extraño comportamiento de Theo en el hospital. Luego pasó a sus sospechas y a su decisión de marcharse antes de tiempo, sin decírselo a su marido. Ayer volví a casa, le temblaba la voz, pero controlaba sus emociones. Y encontré a Theo con otra mujer. Se llama Vivian, trabaja con él. Ellos estaban juntos, en nuestra casa. Esther se puso pálida. Noel frunció el ceño, con las manos cerradas en puños. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. ¿Podría tratarse de un malentendido? «Les he oído hablar», continuó Adeline. «Hablaban de la suerte que habían tenido de que yo estuviera en el hospital y ellos tuvieran 1 semana y media de libertad. Theo dijo que estaba cansado de fingir que me quería. Y estaban planeando». Hizo una pausa. «Planeaban pasar el fin de semana en tu casa de campo. Theo le dijo a Vivian que estabas en un crucero y que no volverías hasta dentro de 10 días. Se hizo un gran silencio en la habitación. Esther se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Noel miraba fijamente al frente, con el rostro enrojecido por la ira. «Hijo mío», empezó y se calló, incapaz de encontrar las palabras. «No sabía que ya habías vuelto», continuó Adeline. «Theo le dijo a Vivian que estarías 15 días en el Mediterráneo. Le creí, pero esta mañana decidí llamarte para contarte lo que había pasado, y me enteré de la verdad». Esther se levantó y se acercó a Adeline, sentándose a su lado en el sofá. Tomó sus manos entre las suyas. «Querida, no sé qué decir. Ya estoy abrumada. Nunca pensé que Theodore pudiera hacer algo así». «Ni yo tampoco», contestó Adeline en voz baja. 7 años de matrimonio. Creía que le conocía. Noel se levantó pesadamente de la silla y se paseó por la habitación. Su rostro mostraba una expresión de ira contenida. «¿Y piensan pasar el fin de semana en nuestra casa del lago?», preguntó deteniéndose junto a la chimenea. «Sí», asintió Adeline. «Theo dijo que irían allí el sábado por la mañana». «Pasado mañana», dijo Noel pensativo. «Vaya, qué interesante coincidencia. Mi madre y yo estábamos a punto de pasar allí el fin de semana. El médico me recomendó aire fresco para recuperarme del mareo». Esther miró sorprendida a su marido, pero enseguida comprendió su intención y asintió. «Sí, pensábamos ir allí el viernes por la noche y pasar todo el fin de semana». Adeline miró a uno y a otro, sin saber muy bien a dónde querían llegar. «Creo», dijo Noel lentamente, «que deberíamos invitarte a venir con nosotros, Adeline. Al fin y al cabo, eres parte de la familia y tú también necesitas un poco de aire fresco después del hospital. Y sería maravilloso que todos pudiéramos estar allí cuando Theodore llegue con esa mujer», añadió Esther. Y había una nota de acero en su voz habitualmente suave. Adeline no esperaba una reacción así. Pensó que los padres de Theo se escandalizarían. Quizá no la creerían o intentarían justificar a su hijo, pero no dudaron en ponerse de su lado. ¿Estás intentando tenderles una trampa?», preguntó ella sin dar crédito a lo que oía. «Llámalo como quieras». Noel se encogió de hombros. «Yo lo llamo un momento de enseñanza. Por lo visto, mi hijo ha olvidado algunos de los principios básicos que le enseñamos. Honestidad, lealtad, respeto. Es hora de recordárselo». «Theodore siempre ha sido testarudo», suspiró Esther. «Desde que era un niño. Cuando se le mete algo en la cabeza, es difícil hacerle cambiar de opinión con palabras. Pero a veces la vida da mejores lecciones». Adeline las miró con sorpresa y gratitud.
No esperaba encontrar semejantes aliados en su familia política. Gracias, dijo en voz baja, por creerme. Cariño, le apretó la mano Esther. Te conocemos desde hace 7 años. Nunca nos has dado motivos para dudar de tu honestidad. Y por desgracia, no es la primera vez que Theodore ha elegido mal el camino. Ha estado en situaciones similares en su juventud. Esperábamos que hubiera madurado, especialmente cuando te conoció. Pero, al parecer, algunas lecciones deben repetirse. Esta información sorprendió a Adeline. Theo nunca había hablado así de su pasado. Siempre se había presentado como un hijo modelo y un socio fiable. ¿Qué sugieres?, preguntó. Noel y Esther se miraron. Iremos a la casa del lago mañana por la noche, dijo Noel. Los tres. Nos instalaremos y esperaremos a que Theodore llegue con su acompañante el sábado. Creo que su sorpresa será esclarecedora. ¿Y después?, preguntó Adeline. Y después, continuó Noel, su madre y yo hablaremos seriamente con él. Sobre valores, sobre responsabilidad, sobre las consecuencias de la traición, sobre lo que significa ser un hombre, no un chico que huye de sus problemas a los brazos de otra mujer. Y tú y yo, cariño, añadió Esther, volviéndose hacia Adeline, también hablaremos sobre lo que quieres hacer a continuación, porque la decisión es tuya, y tanto si eliges perdonar, dar una segunda oportunidad o alejarte, te apoyaremos. Adeline sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Sentía más apoyo de los padres de Theo en ese momento que el que había recibido de su propio marido en meses. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, contestó Esther en voz baja. Eres parte de nuestra familia, Adeline. No importa lo que decida Theodore o cómo resulte tu matrimonio. No abandonamos a los nuestros. Después del almuerzo que pasaron discutiendo los detalles del próximo viaje, Adeline salió al porche para llamar a Laurel. Ella estaba esperando en el coche, como había prometido. ¿Va todo bien?, preguntó al oír la voz de su amiga. ¿Cómo han reaccionado? No te lo creerías, rió Adeline por lo bajo. Están completamente de mi parte. Y tenemos un plan. Habló brevemente de la propuesta de Noel y Esther de ir juntos a la casa del lago y sorprender a Theo y a su amante. Vaya, silbó Laurel. No me esperaba eso de una pareja mayor. Tus suegros son increíbles. Sí, asintió Adeline. Me han sorprendido, sobre todo Noel. Nunca lo había visto tan decidido. ¿Y ahora qué? Me han ofrecido quedarme con ellos hasta mañana, y luego iremos todos juntos a la casa del lago. ¿Podrías traerme una muda de ropa de mi casa? No quiero volver allí ahora. Claro, aceptó Laurel. ¿Qué necesitas exactamente? Adelina enumeró los artículos que necesitaba, y Laurel prometió traerlos esta noche. Gracias, dijo Adelina con sinceridad, por todo. No podría haberlo hecho sin ti. No es nada, dijo Laurel. ¿Para qué más están las amigas? Por cierto, ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? ¿No sería más fácil alejarte de él? Adeline se lo pensó un momento. De hecho, sería más fácil hacer las maletas y desaparecer de la vida de Theo sin dar explicaciones. Pero algo dentro de ella exigía un cierre, alguna forma de justicia. Quiero que se dé cuenta de lo que ha hecho, dijo finalmente. No solo que sepa que conozco su traición, sino que se dé cuenta de la profundidad de su traición. Y creo que conocer a sus padres en esta situación será muy esclarecedor. Bueno, asintió Laurel, entonces estoy de tu parte, y estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Cuando Adeline regresó a la casa, encontró a Esther en la cocina preparando la cena. Noel había ido a su despacho, diciendo que tenía que hacer unas llamadas. Siéntate, querida, dijo Esther señalando una silla. ¿Té? Gracias, asintió Adeline, sentándose a la mesa de la cocina. Esther sirvió el té en una hermosa taza de porcelana y se sentó enfrente. Sabes, comenzó tras una pausa, cuando Theodore te trajo a conocernos, supe enseguida que eras especial. Había tanta sinceridad en tus ojos, tanta profundidad. En aquel momento pensé, por fin ha encontrado una chica decente. Adelina miró su té, sin saber qué decir. Y todos estos años, continuó Esther, me he alegrado de veros construir una vida juntos. No fuiste solo la esposa de mi hijo. Te convertiste en la hija que nunca tuve. Esther. Adeline empezó, pero su suegra levantó suavemente la mano, deteniéndola. Déjame terminar, querida. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre Theodore y tú,
Tomes la decisión que tomes. Siempre formarás parte de nuestra familia. Siempre serás bienvenida en nuestra casa. Y si decides dejarlo, bueno, lo entiendo, y no te juzgaré. Adeline sintió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día por fin se le salían. Esther se levantó, rodeó la mesa y la abrazó, dejándola llorar en su hombro. Todo va a salir bien, cariño, dijo suavemente, acariciando el pelo de Adeline. Todo va a salir bien. Adelina se reunió a la mañana siguiente con renovada determinación. Después de hablar con Esther y Noel, el peso de la traición no había desaparecido, pero se había hecho más soportable. Ya no se sentía sola en su dolor. Tenía aliados, gente que la creía y apoyaba su decisión. Durante el desayuno, Noel anunció los detalles del plan. Llamé al portero de la casa, dijo, untando mermelada en su tostada. Dijo que estaríamos allí esta noche. Preparará la casa y encenderá el fuego. Creo que deberíamos salir sobre las 3 para evitar el tráfico del viernes. Bien, asintió Esther sirviendo café en las tazas. ¿Y Theodore? ¿No sabe que ya te has ido del hospital? Adelina negó con la cabeza. No, me llamó ayer pero no contesté el teléfono. Probablemente piense que estoy disgustada porque no vino. Tenemos que seguir con esa teoría, dijo Noel pensativo. Para que no sospeche. Quizá deberíamos llamarle y decirle que te quedas en el hospital una semana más. Así se relajará y se irá al lago con su... Tartamudeó buscando la palabra adecuada, compañero. Adeline asintió. Era una buena idea. Theo no debía sospechar nada hasta el momento en que se encontraran en la casa del lago. Le llamaré después del desayuno, dijo. Y yo seguiré fingiendo que no sé nada. ¿Eres buena actriz? Preguntó Esther dubitativa. Podría sospechar algo por tu voz. Enseño literatura, sonrió Adeline débilmente. Cada clase es una especie de representación. Creo que puedo soportarlo. Después de desayunar, se recluyó en la habitación de invitados y sacó el teléfono. Sus manos temblaron ligeramente al marcar el número de Theo. El corazón le latía como si estuviera a punto de cometer un crimen. En cierto modo, así era. Planeaba engañar a su marido para pillarle con las manos en la masa. Extraña ironía. Ahora ella también mentía, igual que él. Theo contestó después de la tercera señal. ¿Lina? Sonaba sorprendido y ligeramente preocupado. ¿Qué tal estás? Te llamé ayer, pero no contestaste. Lo siento, intentó mantener la voz neutra. Me hice un tratamiento y luego me quedé dormida. ¿Qué tal el viaje? ¿Fue bien la reunión? Hubo un segundo de pausa, y Adeline casi pudo sentir físicamente cómo Theo elegía una mentira adecuada. Sí, fue bien, respondió finalmente. El cliente firmó el contrato. Anoche volví tarde. Estupendo, dijo ella, repasando mentalmente otra mentira. No hubo reunión ni cliente. Solo había un plan para pasar tiempo con Vivian. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Theo. ¿Dijo algo el doctor? ¿Bennett sobre el alta? Adeline respiró hondo. Ahí estaba, el momento clave de su conversación. En realidad, sí, dijo, tratando de parecer decepcionada. Dijo que las pruebas no eran muy buenas. Algún tipo de inflamación. Me mantendrán en el hospital al menos una semana más. Oh, la voz de Theo contenía lo que debería haber sonado a compasión, pero Adeline podía oír claramente la falsedad ahora. Lo siento, Lina. ¿Quieres que vaya esta noche? No hace falta, respondió rápidamente. Tengo procedimientos y pruebas todo el día. Será mejor que vengas el lunes, cuando tengas los resultados. De acuerdo, aceptó con demasiada facilidad. Descansa un poco y mejórate. Dale recuerdos al doctor Bennett. Lo haré, contestó Adeline, sintiendo que la amargura de la mentira le subía a la garganta. Que tengas un buen fin de semana, Theo. Gracias, dijo él. A ti también, quiero decir. Ya sabes. Adiós, Lina. Adiós, pulsó el botón de desconexión y se quedó mirando la pantalla del teléfono durante unos segundos, intentando darse cuenta de lo extraño que se había vuelto aquel hombre para ella. La puerta se abrió suavemente y Esther se asomó a la habitación. ¿Qué tal ha ido?, preguntó entrando y sentándose junto a Adeline en el borde de la cama. Perfecto, sonrió con malicia. Me creyó. Dijo que la reunión fuera de la ciudad había ido bien y que el cliente había firmado el contrato. Mi hijo siempre ha sabido mentir con cara sincera, suspiró Esther. Incluso de niña, ese rasgo era evidente. Recuerdo que una vez rompió un jarrón que Noel me había traído de Italia.
Afirmó que había sido el gato quien lo había empujado de la estantería. No teníamos gato. Adeline sonrió débilmente, imaginándose al pequeño Theo poniendo excusas. ¿Y qué hizo usted? No lo castigué por el jarrón roto, sino por mentir, contestó Esther. Noel siempre decía que los errores pueden corregirse, pero el hábito de mentir es mucho más difícil. Se quedaron en silencio un momento, cada una pensando en otra cosa. Finalmente, Esther palmeó la mano de Adeline. Bueno, el primer paso está dado. No sospecha nada. Ahora tenemos que prepararnos para el viaje. El resto de la mañana se dedicó a los preparativos. Noel cargó las cosas necesarias en el coche. Esther preparó una cesta con comida para un picnic. El camino hasta el lago duraba unas 3 horas, y planeaban parar en un lugar pintoresco. Hacia el mediodía llegó Laurel con las pertenencias de Adeline. No solo traía ropa, sino también algunos objetos personales que su amiga podría necesitar. ¿Cómo te ha ido?, le preguntó mientras la ayudaba a deshacer las maletas. Mejor de lo que esperaba, respondió Adelina. Esther y Noel están totalmente de mi lado, y tenemos un plan. Habló brevemente de su conversación con Theo y de los preparativos del viaje. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Laurel con cautela. Pillarlo con su amante delante de sus padres sería bastante humillante para todos. Adeline se lo pensó un momento. Efectivamente, el plan era arriesgado, pero las alternativas parecían aún peores. O marcharse en silencio, dejando que Theo pensara que había ganado, o provocar un escándalo que no conduciría a nada constructivo. Quiero que se dé cuenta de lo que ha hecho, dijo finalmente. No solo que descubra que sé que me engaña, sino que se dé cuenta de la profundidad de su traición. Y creo que la presencia de sus padres hará esa lección más efectiva. Laurel asintió, aunque aún había dudas en sus ojos. Lo comprendo. Ten cuidado, ¿vale? Escenas como esta pueden ser muy emotivas. Lo sé, replicó Adeline en voz baja. Pero tengo apoyo. Esther y Noel están a mi lado. Me ayudarán a sobrellevarlo. Después de comer, cuando terminaron todos los preparativos, Esther llamó a Adelina a su habitación. Había varios vestidos sobre la cama. Pensé que necesitarías algo especial para la reunión, dijo, señalando la ropa. Algo que te dé confianza. Adeline se sintió conmovida por la preocupación de su suegra. Se acercó a la cama y examinó los vestidos. Uno en particular le llamó la atención. De color azul oscuro, con un elegante escote y justo por debajo de la rodilla. Es precioso, dijo tendiéndole el vestido. Lo compré en Italia cuando Noel y yo fuimos la primavera pasada, sonrió Esther. Pero nunca llegué a ponérmelo. Creo que a ti te quedaría mucho mejor. Esther, no puedo aceptar. Sí que puedes, dijo su suegra con firmeza. Considéralo un regalo, o puedes tomarlo prestado si te hace sentir mejor. Lo principal es que te sientas fuerte y hermosa cuando conozcas a Theodore. Adeline asintió, conmovida por el gesto. No esperaba tanto apoyo de la familia de su marido, sobre todo en una situación en la que su hijo estaba claramente equivocado. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. De nada, cariño, la abrazó Esther. Somos una familia, y la familia se apoya mutuamente, sobre todo en momentos de necesidad. A las 3 de la tarde salieron de casa. Noel se sentó al volante de su espacioso todoterreno, Esther en el asiento del copiloto y Adeline en la parte de atrás. El trayecto hasta Crystal Lake, donde se encontraba la casa de los Hemsworth, fue un pintoresco viaje a través de los suburbios de Rocky Mount, luego campos y bosques, y finalmente una serpenteante carretera de montaña con vistas espectaculares. Pasaron la primera hora en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Adelina miró por la ventanilla el paisaje y pensó en cómo había cambiado su vida en pocos días. Hace una semana era solo una mujer operada, un poco preocupada por el extraño comportamiento de su marido. Ahora se dirigía a la casa de campo de sus suegros para tender una trampa a ese mismo marido y a su amante. ¿En qué estás pensando?, preguntó Esther volviéndose hacia ella. En lo rápido que cambian las cosas, respondió Adeline con sinceridad. Hace una semana no podría haber imaginado que me encontraría en esta situación. La vida suele dar giros inesperados, dijo Noel filosóficamente, sin apartar los ojos de la carretera. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. ¿Y cómo crees que reacciono yo?, preguntó Adelina. ¿Hago lo correcto? Noel y Esther se miraron.
No nos corresponde a nosotros juzgar qué es lo correcto en una situación como esta, dijo Esther en voz baja. Cada uno elige su camino. Podrías haberte ido sin dar explicaciones, o podrías montar un escándalo, o intentar fingir que no ha pasado nada. Todas esas opciones son válidas. Pero elegiste el camino de la confrontación con el apoyo, añadió Noel, y personalmente creo que es una elección digna. Theodore debe darse cuenta de las consecuencias de sus actos, y es mejor que ocurra en presencia de personas importantes para él. Adeline asintió, sintiendo que la confianza volvía a ella. Sí, estaba haciendo lo correcto. Theo merecía saber que su traición no había pasado desapercibida y que sus actos tenían consecuencias. 2 horas más tarde, se detuvieron a un lado de una pintoresca carretera de montaña. Esther extendió un mantel sobre un mirador que dominaba el valle y el lago a lo lejos. Comieron bocadillos y bebieron un termo de té caliente. Allí señaló Noel un pequeño promontorio que se adentraba en el lago. Está nuestra casa. Desde aquí no se ve, pero está junto al agua. Adeline miró en esa dirección, tratando de visualizar el lugar donde mañana tendría lugar la escena decisiva. Había estado en la casa del lago varias veces durante sus años de matrimonio con Theo, pero siempre en verano. Ahora, a principios de otoño, el paisaje parecía diferente, más tenue, con tonos dorados y bronceados en el follaje de los árboles. «Es precioso», dijo en voz baja. «Sí», asintió Noel. «Esther y yo compramos esta casa nada más casarnos. Hace 40 años era muy distinta, pequeña, casi una choza. La fuimos reconstruyendo poco a poco, a medida que la familia crecía y entraba dinero. A Theodore le encantaba cuando era niño», añadió Esther con un toque de tristeza. «Todos los veranos pedía que le llevaran al lago lo más temprano posible y que le recogieran lo más tarde posible. Podía pasarse horas sentado en el muelle con una caña de pescar o nadando en la cala». Adeline escuchaba estas historias de la infancia de Theo con sentimientos encontrados. Por un lado, le recordaban al hombre del que se había enamorado. Por otra, no hacían más que acentuar lo ajeno que era ese hombre para ella ahora. La última hora del viaje la pasaron discutiendo los detalles del plan. Habían decidido que no se esconderían ni tenderían emboscadas. Simplemente se encontrarían con Theo y Vivian abiertamente, como si ese fuera el plan. «Que explique su aparición con otra mujer», dijo Noel. «Me pregunto qué mentira se le ocurrirá esta vez». «¿Y si se da media vuelta y se va?», preguntó Adeline. «Cuando nos vea, quizá no quiera dar explicaciones». «No lo hará», dijo Noel con firmeza. «Conozco a mi hijo. Intentará escabullirse, inventar una explicación plausible. Huir sería admitir su culpabilidad, y Theodore es demasiado orgulloso para eso». Cuando llegaron a la casa del lago, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el agua y el cielo de tonos rosas y dorados. La casa, una gran cabaña de madera oscura de 2 plantas, con un amplio porche, tenía un aspecto acogedor. De la chimenea salía humo. El conserje había encendido la chimenea como había prometido. «Ya hemos llegado», dijo Noel, aparcando el coche delante de la casa. «Vamos a descargar y a instalarnos. Mañana va a ser día interesante». Adeline salió del coche y respiró profundamente el aire fresco, impregnado del aroma de los pinos y el agua del lago. Algo en este lugar tenía un efecto calmante, a pesar de la ansiedad y la incertidumbre que sentía ante la reunión de mañana. El conserje, un anciano llamado Harry, los recibió en el porche. Señor y señora Hemsworth saludó mientras les ayudaba con el equipaje. «Me alegro de verles. Y a usted, señora Adeline». «Hola, Harry», sonrió Esther. «Gracias por preparar la casa». «Tal como me pediste», asintió. «La chimenea está fundida, las camas hechas, la nevera llena. ¿Necesitas algo más?» «No, gracias», respondió Noel. «Estaremos bien solos. Por cierto, no le digas a nadie que estamos aquí. Queremos darle una sorpresa a nuestro hijo cuando llegue mañana». Harry asintió comprensivo, aunque una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Los Hemsworth no solían dar ese tipo de sorpresas. Preferían unas vacaciones tranquilas y predecibles. «Como usted diga, señor Hemsworth. Buenas noches». Cuando el conserje se hubo ido, se dispusieron a instalarse. Esther le mostró a Adeline una habitación en el primer piso, amplia y con una gran ventana que daba al lago. «Ponte cómoda, querida», dijo. «La cena será dentro de 1 hora». Noel había prometido asar su característico filete. Cuando se quedó sola,
Adeline se acercó a la ventana y miró hacia el lago, donde se reflejaban los últimos rayos del sol poniente. Sus pensamientos sobre el mañana la mantuvieron concentrada en el día que tenía por delante. ¿Cómo reaccionaría Theo cuando la viera aquí? ¿Qué diría Vivian? ¿Cómo iría a la reunión? Sacó el teléfono y encontró una llamada perdida de Theo. Al parecer, había llamado mientras estaban de viaje, en una zona con mala cobertura. No había dejado ningún mensaje. Adeline pensó en devolverle la llamada, pero decidió que era mejor mantener la leyenda de su estancia en el hospital. De todos modos, mañana se enteraría de la verdad. La velada transcurrió en un ambiente tranquilo, casi familiar. Cenaron en el porche, disfrutando de la vista del lago y del cielo estrellado. Noel abrió una botella de buen vino y hablaron, no de su próxima reunión, ni de la traición de Theo, sino de cosas sencillas y agradables. De libros que habían leído recientemente, de planes de futuro, de recuerdos. Cuando compramos esta casa, dijo Noel mientras llenaba los vasos, no había electricidad ni agua corriente. Vivíamos a la luz de las velas e íbamos al pozo a por agua. Pero era tan romántico, sonrió Esther. ¿Recuerdas cómo nos sentábamos en el muelle con un farol y mirábamos las estrellas? Adeline escuchó sus historias, sintiéndose extrañamente tranquila. A pesar del dolor de la traición, a pesar del enfrentamiento que se avecinaba, en aquel momento se sintió agradecida por tener en su vida a personas como Esther y Noel. Personas para las que la familia no era un sonido vacío, sino un valor real. Antes de irse a la cama, Esther entró en su habitación. ¿Cómo te encuentras?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Extraña, respondió Adeline con sinceridad. Creía que iba a estar nerviosa por lo de mañana, pero en lugar de eso siento una especie de calma, casi una determinación. Eso es bueno, asintió Esther. La ira y el resentimiento nublan la mente. La calma y la determinación es lo que te ayudará mañana. ¿Y si...? Adeline vaciló. ¿Y si Theo dice que la quiere? A esta Vivian, que su relación no era solo una aventura, sino algo serio. Esther dudó. Entonces tendrás que decidir qué hacer, dijo al fin. Pero independientemente de sus sentimientos por la otra mujer, la forma en que te trató es imperdonable. Debería haber sido sincero. Adeline asintió. Esther tenía razón. No se trataba de si Theo amaba a otra mujer, sino de cómo la había tratado a ella, su esposa. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. De nada, cariño, la abrazó Esther. Intenta descansar. Mañana será un día difícil. Al quedarse sola, Adeline permaneció despierta largo rato, mirando el techo. Mañana se decidiría todo. Mañana se encontraría cara a cara con su marido y su amante, y este encuentro determinaría su vida futura. Pero, extrañamente, ese pensamiento ya no le provocaba miedo ni desesperación, solo una serena determinación de seguir hasta el final. La mañana era clara y fresca. Adeline se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por las cortinas. Permaneció inmóvil durante unos minutos, escuchando el silencio de la casa, solo roto por el lejano chapoteo de las olas contra la orilla del lago. Hoy se decidiría todo. Hoy se enfrentaría cara a cara con la traición. Extrañamente, el nerviosismo casi había desaparecido. Fue sustituido por un estado de calma, casi de desapego, como un cirujano antes de una operación complicada o una actriz antes de salir a escena. Todo estaba pensado, todo estaba preparado, solo le quedaba cumplir su papel. Adeline se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El lago de cristal se extendía ante ella, como un espejo en el silencio matinal, reflejando el azul del cielo y el verde de las colinas circundantes. En el embarcadero había una figura solitaria, Noel con una taza en la mano, contemplando el agua. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Esther ya estaba preparando el desayuno en la cocina. «Buenos días, querida», sonrió al ver a Adeline. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondió Adelina con sinceridad, teniendo en cuenta las circunstancias. «Esa es una buena señal», asintió Esther. «La cabeza despejada y una buena noche de sueño antes del gran día. ¿Quieres desayunar? He hecho tortitas». Desayunaron en el porche, disfrutando del frescor de la mañana y de las vistas al lago. Noel volvió del muelle y se unió a ellos, trayendo un periódico fresco que el conserje había dejado junto a la puerta. «¿A qué hora crees que llegarán?», preguntó Adeline, dando un sorbo a su café.
Conociendo a Theodore, no antes del mediodía, respondió Noel. Nunca había sido madrugador, ni siquiera de niño. ¿Qué vamos a hacer hasta que lleguen? Preguntó Adeline, sintiendo que la tensión empezaba a aumentar. Para lo que se hicieron estos sitios, sonrió Esther. Para relajarse. Puedes pasear por la orilla, leer en la veranda, simplemente respirar el aire fresco. Lo principal es no ponerse nerviosa. Después del desayuno, Adeline decidió dar un paseo. Siguió el estrecho sendero que rodeaba el lago y pronto se encontró en un pequeño promontorio que dominaba la casa y el muelle. Agachada sobre un árbol caído, contempló el agua durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Theo cuando lo viera? ¿Cómo se sentiría mirando a los ojos a la mujer con la que la había traicionado? ¿Se arrepentiría de su decisión de enfrentarse a él? No había respuestas, pero extrañamente no era inquietante. Todo sucedería como debía. Ella había tomado su decisión y ahora solo necesitaba seguirla hasta el final. De vuelta en casa, sobre las 11, Adeline sorprendió a Esther preparando la cena. ¿Crees que se quedarán a comer?, preguntó dubitativa. Esther se encogió de hombros. No lo creo, pero lo haremos, y es mejor enfrentarse a los problemas con el estómago lleno. A la 1:30 oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Adeline, sentada con un libro en el porche, se quedó helada. Había llegado el momento. Tranquilízate, dijo Noel, que estaba cerca, mirando hacia la entrada. Sé tú misma. Adeline respiró hondo y asintió. No iba a montar una rabieta ni una escena. Solo quería que Theo se diera cuenta de las consecuencias de su traición. El deportivo plateado de Theo se detuvo delante de la casa. Un momento después bajaron de él dos personas, el propio Theo y una mujer rubia y delgada que llevaba gafas de sol. Se reían de algo, sin fijarse en las figuras que había en el porche. Maravilloso lugar. Oyó Adeline la voz de una mujer, la misma que había oído en su casa, hablando de la suerte que había tenido de que su mujer estuviera en el hospital. No puedo creer que vayamos a estar aquí solos 2 días enteros. Absolutamente solos, confirmó Theo, abriendo el maletero. Mis padres están de crucero, mi mujer está en el hospital. Nadie nos impedirá disfrutar de nuestra mutua compañía. Noel tosió desafiante. Theo y su acompañante se giraron bruscamente, y sus rostros reflejaban una conmoción tan genuina que en otra situación podría haber parecido cómica. ¿Papá?, tartamudeó Theo poniéndose pálido. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Su mirada se desvió hacia Adeline, y sus ojos se abrieron aún más. ¿Lina? Pero si estás en el hospital. Obviamente que no, respondió Adelina con calma, bajando de la veranda. Tampoco tus padres están de crucero. Sorpresa. La chica rubia, Vivian, pasó una mirada confusa de Theo a Adelina y viceversa, sin entender claramente lo que estaba pasando. ¿Theo?, dijo insegura. ¿Quiénes son estas personas? Sus padres, respondió Noel acercándose. ¿Y su mujer? ¿Y tú debes de ser el colega de Theodore? ¿O quién? Vivian se puso pálida y dio un paso atrás, como si quisiera esconderse detrás de Theo. Él parecía haber visto un fantasma, pálido, con una expresión congelada de horror en el rostro. Puedo explicarlo, dijo por fin, aunque era evidente que no tenía ninguna explicación razonable. ¿De verdad? Esther bajó del porche y se acercó a su hijo. Su voz era tranquila, pero había tal fría furia en ella que incluso Adeline sintió un escalofrío. ¿Puedes explicar por qué mentiste a tu mujer sobre el momento de su hospitalización? ¿Por qué trajiste a otra mujer a nuestra casa, diciéndole que estábamos de crucero, aunque sabías perfectamente que habíamos vuelto? ¿Por qué traicionar a un hombre que te quería y confiaba en ti? Theo abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Era la primera vez que Adeline lo veía completamente confuso, sin una sombra de su habitual seguridad en sí mismo. Esther, yo... empezó, pero su madre lo interrumpió. No te atrevas a tutearme, lo interrumpió. Soy tu madre, no una amiga con la que debas familiarizarte. Y nunca jamás he estado más decepcionada de ti que ahora mismo. Noel puso la mano en el hombro de su mujer, como para evitar que dijera algo más duro. Pero su rostro, habitualmente amable, también expresaba una profunda decepción. Hijo, dijo en voz baja pero con firmeza, siempre te he enseñado a ser honesto.
Siempre te he dicho que un hombre de verdad asume la responsabilidad de sus actos, que no se esconde detrás de mentiras ni traiciona a quienes confían en él. Lo que veo ahora no se parece en nada a lo que te enseñé. Theo permaneció en silencio, bajando los ojos. Vivian parecía a punto de caerse al suelo. Y será mejor que me vaya, murmuró, retrocediendo hacia el coche. De verdad, dijo Esther secamente. Es un asunto familiar. Vivian lanzó una última mirada a Theo, como si esperara que la detuviera, que dijera algo en su defensa. Pero él permaneció en silencio, sin levantar la vista. Simón, lo siento, susurró ella, y se dirigió rápidamente hacia la carretera, sacando el teléfono mientras avanzaba, al parecer para llamar a un taxi. Se hizo un gran silencio. Theo se quedó mirando al suelo. Esther y Noel miraron a su hijo con una mezcla de rabia y dolor, y Adeline sintió de pronto una extraña desolación. Todo había sucedido exactamente como lo habían planeado. Theo había sido atrapado con las manos en la masa. No podía justificarse. Vivian había escapado. Pero de algún modo no le produjo la satisfacción esperada. Entremos, dijo finalmente Noel. Tenemos que hablar. Entraron en el salón, Noel y Esther a la cabeza, Adeline detrás, Theo el último, aún sin levantar la vista. Cuando todos estuvieron sentados hubo una pausa incómoda. Estoy esperando una explicación, dijo finalmente Noel, mirando a su hijo. Theo se pasó la mano por el pelo, un gesto que Adeline conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o se sentía culpable. No sé qué decir, admitió por fin. Parece horrible, me doy cuenta. ¿Por qué es horrible? Exclamó Esther. Theodore, tu mujer acababa de ser operada. Necesitaba tu apoyo y tus cuidados. ¿Y en vez de eso te aprovechaste de su enfermedad para pasar tiempo con tu amante? ¿En nuestra casa? ¿Cómo pudiste? Theo se encogió al oír la palabra amante, pero no se atrevió a protestar. Estoy confundido, dijo en voz baja. No pretendía hacer daño a Lina. Es que es complicado. ¿Complicado? Adeline alzó la voz por primera vez y todos se volvieron para mirarla. ¿Qué es exactamente complicado, Theo? ¿Ser sincero? ¿Decirle a tu mujer que ya no la quieres? ¿O simplemente no engañarla si has decidido seguir casado? Theo finalmente levantó los ojos y la miró. Había una mezcla de culpa, vergüenza y un extraño alivio en su mirada, como si hubiera estado esperando tener esta conversación durante mucho tiempo, pero no hubiera tenido el valor de iniciarla. Todavía te quiero, Lina, dijo, pero no como antes. Nosotros hemos cambiado, los dos. ¿Y por eso decidiste engañarme mientras estaba en el hospital? Adeline sonrió amargamente. ¿Es esa tu forma de afrontar el cambio? No, tartamudeó Theo. Conocí a Vivian hace 6 meses. Al principio solo era amistad. Luego, algo más. Sé que debería habértelo dicho. Sé que lo que hice fue cobarde y mezquino. Pero realmente no quería hacerte daño. Pero lo hiciste, dijo Adeline en voz baja. Y no solo a mí, también a tus padres, a todos los que creían en ti. Theo bajó la cabeza. La habitación volvió a quedar en silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pie del rincón. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Qué quieres hacer, Lina? Adeline vaciló. Extrañamente no sentía rabia ni deseos de venganza, solo cansancio y cierta claridad final. Quiero el divorcio, dijo con firmeza. Nuestro matrimonio se acabó, Theo. Quizás se acabó mucho antes de que nos engañaras. Solo que no queríamos admitirlo. Theo asintió lentamente. Había un destello de alivio en sus ojos, y por alguna razón a Adeline le dolió. Una parte de ella aún esperaba que se peleara, que se disculpara, que jurara que Vivian no significaba nada, pero al parecer su relación se había agotado. Estoy de acuerdo, dijo él en voz baja. Te mereces algo mejor, Lina. Alguien que no traicione tu confianza. Hijo, intervino Noel. Su voz sonaba cansada y decepcionada. Comprendo que tú y Adeline tengáis que decidir el destino de vuestro matrimonio, pero la forma en que actuaste es indigna de un hombre. Es indigno de Hemsworth. Lo sé, papá. Theo bajó aún más la cabeza. Metí la pata. Sí, lo hiciste, confirmó Esther, pero su voz ya no estaba tan enfadada como antes. Sonaba más a cansancio y tristeza. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus actos.
Adeline se levantó. De repente se sintió agobiada en esta habitación, con esta gente, con esta conversación. Necesito un poco de aire, dijo y salió rápidamente al porche. El lago seguía en calma, reflejando las nubes y los árboles. El mundo no había cambiado desde que su matrimonio se estaba desmoronando. La vida seguía, y eso era extrañamente reconfortante. Al cabo de unos minutos, oyó unos pasos y se volvió. Era Esther. ¿Puedo pasar?, preguntó, y Adeline asintió. Permanecieron de pie, una junto a la otra, mirando el agua en silencio. Por fin habló Esther. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Has mantenido tu dignidad. No te rebajaste a gritar y culpar. Te has limitado a decir la verdad. Gracias, respondió Adeline. Aunque admito que estoy gritando por dentro. No pasa nada, le puso Esther la mano en el hombro. El dolor tiene que encontrar una salida. Pero tú elegiste el camino correcto. No la venganza, sino la verdad. Volvieron a guardar silencio. Entonces Esther añadió, pase lo que pase, recuerda, siempre serás una hija para mí. Siempre formarás parte de nuestra familia. Pase lo que pase con tu matrimonio. Adeline sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Asintió sin confiar en su voz. Noel apareció en la puerta. Theodore se marcha, dijo. Creo que tenéis que hablar en privado antes de que se vaya. Adeline respiró hondo y asintió. La conversación era inevitable. Theo la esperaba en el salón, tanteando nerviosamente las llaves del coche. Cuando ella entró, él levantó la vista, con una mezcla de culpa, arrepentimiento y fatalidad en los ojos. Lina, yo... No, Theo, la interrumpió ella. Sin disculpas ni explicaciones. Solo dime una cosa. ¿De verdad quieres estar con ella? ¿Con Vivian? Theo se lo pensó un momento y luego asintió despacio. Sí, no planeé todo esto. No quería que te enteraras de esta manera. Pero... sí, quiero estar con ella. Adeline se sintió extrañamente aliviada. Al menos no había mentido. No dijo que fue un error, un momento de debilidad. Estaba admitiendo su elección, y eso, por extraño que parezca, hizo que su propia decisión fuera más fácil. Entonces deberíamos separarnos, dijo. Recogeré tus cosas y las dejaré junto a la puerta. De momento me quedo con la casa. Yo no tengo a dónde ir, y tú tienes otro sitio a dónde ir. Por supuesto, aceptó Theo rápidamente. La casa es tuya, y pondré la mitad de nuestros ahorros a tu nombre. Es lo justo. Lo justo sería no hacer trampas, sonrió Adeline con amargura. Pero sí, aceptaré tu oferta. Theo asintió, se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Lo siento, Lina. De verdad que lo siento. Te merecías un marido mejor. Y tú te merecías algo mejor de ti misma, respondió en voz baja. Adiós, Theo. Cuando la puerta se cerró tras él, Adeline sintió un extraño vacío. 7 años de matrimonio habían terminado así, con un silencioso adiós y el sonido de la puerta al cerrarse. Sin gritos, sin lágrimas, sin escenas dramáticas. Solo un final. Esther entró en silencio en la habitación y se sentó a su lado en el sofá. ¿Se ha ido?, preguntó Adeline. Sí, asintió Esther. Noel le acompañó hasta su coche. Hablaron. ¿Sobre qué? Sobre la responsabilidad masculina, de las consecuencias. Sobre cómo, incluso después del divorcio, tendría que vivir con lo que había hecho. Adeline asintió. Algo en su alma deseaba que Theo sufriera, que se diera cuenta del dolor que había causado. Pero la otra parte solo quería seguir adelante, sin ira ni resentimiento. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Esther. No lo sé, respondió Adeline con sinceridad. Me iré a casa. Recogeré sus cosas. Iniciaré los trámites del divorcio. Y después, seguiré adelante. De alguna manera. Eres fuerte, Esther le cogió la mano. Más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Nos tienes a Noel y a mí, tu amiga Laurel, a otras personas que te quieren. Adeline apretó la mano de su suegra con gratitud. Era extraño pensar en ella como suegra, ahora que su matrimonio con Theo había terminado. Pero Esther tenía razón. Los lazos entre las personas no se limitaban a las relaciones formales. Una verdadera familia son aquellos que están a tu lado en momentos de necesidad. Te ayudaremos a empaquetar sus cosas, dijo Esther. Cuando volvamos a la ciudad, no deberías hacerlo sola.
Gracias, dijo Adeline en voz baja. Por todo. Noel entró en la habitación, con cara de cansancio pero tranquilo. Bueno, dijo hundiéndose en una silla. Supongo que nuestro fin de semana no fue como habíamos planeado. Sí, sonrió Adeline con ironía. No han sido exactamente las vacaciones familiares habituales. Y sin embargo, sonrió Noel débilmente, seguimos siendo una familia, aunque nuestro hijo estaba equivocado. Adeline sintió que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta. No había esperado tanto apoyo de los padres de Theo. Había pensado que era inevitable que su relación cambiara después del divorcio. Pero Esther y Noel habían dejado claro que la consideraban parte de la familia, independientemente de su relación con su hijo. No sé cómo agradecértelo, susurró. No lo sabes, contestó Noel con sencillez. Eres nuestra hija. Fin de la historia. Pasaron el resto del día hablando tranquilamente. Esther contó historias de la infancia de Theo. Noel compartió recuerdos de los primeros años de su matrimonio con Esther. Adeline habló de sus planes, vagos y confusos, pero planes al fin y al cabo. ¿Debería tomarse un año sabático? ¿O mudarse a otro barrio? ¿O centrarse en el trabajo y los amigos? Por la noche, sentada en el porche mirando la puesta de sol sobre el lago, Adelina se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la paz. No felicidad, que aún estaba lejos, pero sí aceptación. Se dio cuenta de que la vida seguía, de que el dolor pasaría, de que la traición de Theo no era el final, sino solo un parpadeo en su camino. ¿En qué estás pensando?, preguntó Esther sentándose a su lado. En que no todo está perdido, respondió Adelina en voz baja. Sí, mi matrimonio se ha roto. Sí, viviré sola, pero todavía tengo gente que me quiere. Aún tengo futuro. Esther sonrió y le rodeó los hombros con el brazo. Así es, querida. Tienes toda la razón. Y recuerda que a veces hay que perder algo valioso para ganar algo que no tiene precio. Adeline asintió, mirando hacia el lago, donde los últimos rayos de sol coloreaban el agua con tonos dorados. No sabía lo que le esperaba. No sabía cómo sería su vida después del divorcio. Pero de lo que estaba segura era de que no estaba sola. Y con ese conocimiento podía avanzar, paso a paso, día a día, hacia un nuevo futuro.